venciste la muerte, nos diste vida en ti, venciste la muerte, nos diste vida en ti, nos diste vida en ti, Padre eterno es, victorioso es. Hay una realidad para nosotros los cristianos, y es que entre más conocemos a Jesús, más lo amamos. Y conocemos a Jesús y crece más y más nuestra admiración, pero sobre todo nuestra gratitud hacia el Señor. Preguntémonos algo fundamental: ¿por quién daríamos la vida? Y entonces la respuesta es muy simple: por personas que son muy, pero muy cercanas a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, a nuestros vínculos. Es decir, de repente estaríamos dispuestos a dar la vida por gente a la que amamos. Daríamos la vida por esas personas que están en nuestro corazón. Estaremos dispuestos a decir: bueno, máteme a mí y déjelo a él o a ella en paz. Por gente con la que tenemos compromiso, ya sea amor, ya sea personas que queremos cuidar, gente que sentimos que depende de alguna manera de nuestra permanencia y de nuestro afecto y de nuestra consideración. Pues fíjense que a Jesús nunca le preguntaron por quién daría la vida. Jesús sencillamente dio la vida por cada uno de nosotros. Y viéndolo desde la perspectiva del mundo, eso significa que Jesús nos consideró muy, pero muy cercanos, que nos consideró como personas dentro de su corazón, personas a las que amaba o amó o ama profundamente. Y dando su vida por nosotros nos demostró su amor, su compromiso y su cuidado. Pero también hay que tener claro que así como Jesús vino a salvarnos, también tuvo otra potestad dentro de su ministerio: el juzgar. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Que el Padre a nadie juzga. No es su misión, no es su competencia, ¿sí? Que le dejó la misión de juzgar ¿a quién? Al Hijo. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo el Padre así? Para que todos honremos a nuestro Señor como honramos al Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo acá? Que Él puede juzgarnos, que Él tiene esa atribución, que tiene ese encargo otorgado por el Padre. Pero ojo, es cierto, el Padre le dijo: usted puede juzgar, usted es el que se encarga de juzgar. Pero Él se concentró en la salvación, no en el juicio. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice Jesús, al que desobedece, yo no le juzgo. ¿Sí? Porque dice Jesús, yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Es decir, el Señor está diciendo, yo sí puedo juzgar, tengo la encomienda de juzgar, pero mi prioridad es salvar, no juzgar. ¿Sí? Y a renglón seguido, nuestro Señor explica algo interesantísimo sobre el tema del juicio. Los que obedecen su palabra tienen vida eterna. Los que no obedecen su palabra son condenados por las palabras que desobedecieron. Es decir, por desobedecer los mandatos, los estatutos, por desobedecer la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios opera autónomamente. Nuestro Señor no vino, no se interesó en el tema de juzgar, sino en el tema de salvar. ¿Y por qué no se interesó en eso? Porque la palabra misma opera para salvación o para condenación. Entonces estamos claros en que Jesús es quien puede juzgarnos. Pero obviamente Él se ocupó, como lo hemos visto, en salvarnos y no en condenarnos. Pero es que esto de ocuparse de la salvación y no del juicio es muy importante. Y ese es el motivo, ese es el contexto de la predicación de hoy. El único que podía juzgarme, se decidió a defenderme. Nuestro Señor Jesucristo, en lugar de juzgarnos, nos ha defendido. Dio su vida por nosotros. Nos salvó, nos entregó la salvación, la puso a nuestra disposición. Eso es un acto lleno de amor. ¿Y cómo opera eso de no juzgarnos, sino de defendernos? Miren, una vez los fariseos sorprendieron a una mujer en adulterio. O sea, esta señora estaba con el amante y tal. Y entonces la llevaron ante Jesús y la acusaron. Le dijeron a Jesús que Moisés los había mandado a apedrear a las adúlteras, ¿no? Entonces le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y tú qué dices? ¿Sí? Traducción, los fariseos le estaban diciendo a Jesús, júzguela y cumpla la ley de Moisés. Eso era lo que le estaban diciendo en la práctica. Entonces, mientras estaba todo el alboroto de vamos a apedrear a esta mujer, vamos a lapidarla, adúltera. En el mundo de hoy le dirían una cantidad de animales, ¿no? Pero en ese momento, en todo ese escándalo, Jesús estaba sentado, oyó lo que le estaban diciendo y siguió escribiendo en la tierra con el dedo. Vamos a leer por favor Juan, capítulo 8, versículos 7 y 8. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Jesús les dice a los fariseos: el que esté sin pecado, que sea el primero en apedrearla. Upa pues, ¿quién fue el primero? ¿Quién cruzó la raya para apedrear a la mujer? ¿Sí? Y ojo, porque es que lo que está diciendo Jesús es: examinen su corazón, examinen la viga que tienen en el ojo propio y no la paja en el ojo ajeno. Pero además, es que Jesús era el único que tenía autoridad moral para decir eso.
Era el único que estaba verdaderamente libre de pecado en ese lugar. ¿Ah? Todos los demás eran pecadores, eran ingratos y eran malvados. Entonces, el único que tenía autoridad moral para juzgar y para apedrear a la mujer adúltera era Jesús. Y no lo hizo. Él siguió escribiendo en la tierra con el dedo. ¿Ah? Es decir, Jesús no solo no la juzgó y no la apedreó, sino que le lanzó un salvavidas a la mujer. La defendió con su palabra, con una pregunta, con una invitación amable. Oiga, el que esté libre de pecado, bien pueda, adelante. La piedra más grande si quieren. Además, el gesto de inclinarse y seguir escribiendo es muy significativo. Nuestro Señor renunció a juzgar y a condenar y optó por salvar a la adúltera. Los que estaban ahí, entonces acusados por su conciencia, dice la Biblia, no apedrearon a la mujer, ¿no? Sino que comenzaron a salir uno por uno. Primero los más viejos, uy, sí, mire, tal pecado. Uy, no, yo no tengo un amante, tengo 3, me voy. Y del más viejo al más joven comenzaron a desocupar el lugar ya en silencio. O sea, el barullo que había al principio desapareció. Al final, solo quedaron Jesús y la mujer adulta. Fíjense que ese es un momento maravilloso. Ese momento del encuentro personal, de ese encuentro íntimo, entrañable con el Salvador, en el que solo estamos el Salvador y yo. No hay nadie más. No hay acusadores, no hay recriminaciones, no hay rencores, no hay resentimientos, no hay familia, no hay nada. Estamos mi Salvador y yo. ¿Sí? Y no hay nada más que importe en el mundo. Además, en ese momento maravilloso de ese encuentro personal con Jesús, no hay nada que importe distinto a eso, a lo que está pasando. Vamos a leer por favor Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús estaba solo con la mujer. Él había estado escribiendo en el suelo, monachitos, dibujitos, ¿sí? O palabras. No, eso no está claro. De repente se enderezó y vio que estaban solos la mujer y él. Y le pregunta: bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están esos que te acusaban? ¿Acaso ninguno te condenó? Es decir, qué bueno que la gente que está acá por lo menos tiene conciencia para reconocer que no está libre de pecado. Qué bueno que había integridad en ese núcleo, en ese barullo, que reconocieron que no tenían integridad suficiente ni estaban libres de pecado para apedrear a la mujer, para aplicar la ley de Moisés. Y entonces, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió: ninguno, Señor. Y viene lo más interesante, lo más alentador, porque Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, ya te encontraste conmigo, ya viste lo que es posible en esa relación personal conmigo. Entonces, yo no te voy a condenar. Yo lo que hice fue intervenir por ti, intervenir en la conciencia de los otros, pero además defenderte, no condenarte, y fuera de eso, te perdono. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, es yo te perdono. Vete, eso sí,
cuídate de pecar. Eso es lo que nuestro Señor hace con cada uno de nosotros. Siendo el encargado de juzgarnos, no lo hace. Pero dice unas palabras tremendas. Nos dice, vete, no te condeno, vete y no peques más. Hombre, pongámosle ganas, echémosle ganas a eso de no pecar más. Echémosle ganas, pongámosle interés a eso de cuidarnos, de enfrentar las tentaciones o de huir de las tentaciones. Entonces, el que podía juzgarme, me defendió. Cristo conoce mis pecados y aún así me perdona. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, tiene todos los atributos de Dios, obviamente. Es decir, uno de esos atributos es que es omnisciente. Lo sabe todo. O sea, Él conoce mis pecados, conoce los pecados que cometí, los que estoy cometiendo y los que cometeré. Una vez Jesús pasó por Samaria y, bueno, se sentó en un pozo. Se sentó junto a un pozo. Y llegó una mujer a sacar agua y Jesús le dijo, oye, dame de beber. Esa samaritana se turbó. Tú, judío, ¿me pides agua siendo yo samaritana? Eso está rarísimo, porque los samaritanos y los judíos no se podían ver. Se detestaban enormemente. Y entonces Jesús, en lugar de explicarle que Él había venido a salvar el mundo y todo eso, lo que le dijo fue, mira, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y entonces Jesús le aclara, cualquiera que beba esta agua, y miró al pozo, volverá a tener sed. En cambio, el que beba el agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Vamos a leer, por favor, Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nuestro Señor estaba conversando con la samaritana. Ella no lo había visto y ella suponía que ese señor no la conocía, no sabía quién era. Estaban en ese encuentro íntimo y personal de el ser con su Dios, ¿no? De esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús la exhorta de una manera dulce pero directa. Ve, llama a tu marido y regresa. ¿Sí? Una invitación aparentemente inofensiva, ¿no? Aparentemente sin ninguna carga. Ve y vuelve con tu marido. Tráete a tu marido para que conversemos. ¿Sí? Es decir, ella es retada por el conocimiento que tiene el Señor de ella. Jesús la reta. Vaya a tu marido. ¿Sí? Y entonces ella le dice, no, yo no tengo marido. Yo no tengo marido. Y Jesús le responde, ajá, estás diciendo la verdad, porque has tenido 5 maridos y el de ahora, ese que anda por ahí escondido, lo que llaman hoy tinieblo, bueno, en fin, de muchas maneras, ese no es tu marido. O sea, es decir, nuestro Señor le está diciendo que la conoce tan bien
que él sabe que ha estado en adulterio y en fornicación. Y no una, no dos, no tres, no cuatro, 5 y 6, y faltan datos de otros municipios, ¿no? Él le dice, mire, yo sé que usted no ha vivido con los estándares morales de Dios. Jesús le está diciendo ahí, con esa simple pregunta y con el hecho de, bueno, sí, has tenido muchos maridos y el de ahora no es tu marido. Jesús le está diciendo, mira, tú le has dado rienda suelta a la lujuria, al pecado sexual. Entonces nuestro Señor le mostró a la samaritana que conocía hasta lo más íntimo de sus pecados. Porque no le está diciendo, mira, te vieron robando en la plaza. Le está diciendo algo que es muy importante. Está contando, le está mostrando pecados que son íntimos, muy privados, muy ocultos. ¿Sí? Son pecados de inmoralidad sexual. Y eso uno no anda por todo lado. Bueno, ahora sí andan con videos y todo eso, pero en esa época era algo sumamente confidencial, secreto, oculto, el tema de la moralidad o de la inmoralidad sexual. Era esos pecados que le está diciendo Jesús que ella cometió, son solo visibles ante los ojos de Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, le está demostrando su omnisciencia, que Él lo conoce todo. Y entonces, ¿qué pasó? Que la samaritana creyó porque comprobó que ese señor que estaba charlando con ella y que le estaba pidiendo agua era el Mesías. ¿Sí? Porque ese Mesías que podía condenarla, lo que hizo fue retarla, desafiarla contra sus propias inmoralidades. Miren, Jesús no entró en disputas con ella. Es que tú has tenido 5 maridos y el de ahora es tu amante. Jesús no le dijo eso. Tú fornicaria, adúltera. Tampoco. No le dijo, eres una malvada, promiscua, gas. Tampoco le dijo eso. Solo le dijo que ella había dicho la verdad, ¿sí? Y la confrontó con sus pecados. Y a través de las palabras de Jesús, la mujer fue perdonada y sanada. Nosotros sabemos que somos pecadores, ingratos y malvados. Y nuestro Señor Jesucristo conoce toda la colección de pecados nuestros. Él conoce esos pecados que coleccionamos y guardamos, los pecados de los que nos arrepentimos, los pecados de los que nos hemos olvidado, ¿sí? E incluso también conoce los pecados que queremos olvidar, no podemos olvidar y por los cuales nos damos látigo frecuentemente. Pero nuestro Señor Jesucristo no dio su vida para que nos condenáramos. Cristo dio su vida para salvarnos. Conociendo nuestra letrina, conociendo nuestra inmundicia, Él dio su vida para rescatarnos, para sacarnos, para purificarnos. Y Él, conociendo la fetidez de nuestro corazón y de nuestra mente, decide no juzgarnos y salvarnos. Cristo defiende sin sobresaltos. Miren, nosotros cuando tenemos que defender una posición, nos llenamos de pasión, ¿no? Y yo voy a defender a mi Señor Jesucristo y con fuerza. Y alistamos como Pedro la espada a mochar orejas, no a cortarlas, a mocharlas, ¿sí? Y si nos toca con energía,
o si nos toca defender con gritos, con golpes, pues vámonos, arranquemos si es preciso, vamos a hacer eso. Pero resulta que toda esa pasión desbordada, toda esa energía, todos esos gritos, golpes, eso no tiene nada que ver con el ejemplo que dio nuestro Señor. Él nos defiende con dulzura, nos defiende con el ejemplo, nos defiende enseñándonos y enseñando a los demás. Una vez un fariseo invitó a comer a Jesús. Y adivinen, Jesús aceptó la invitación. Como siempre, Jesús era el primero. O sea, a Jesús le decían, oye, te invito a comer. Vamos. Jesús no tuvo problema. Y Jesús aceptó y fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. En ese momento, una mujer que era pecadora llegó a la casa del fariseo. Y ella llevaba un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué es el alabastro? Es una piedra blanca y traslúcida muy parecida al mármol. Y lo utilizaban para hacer envases para perfumes muy finos. Ese era el perfume de alabastro. Y entonces la mujer lloraba y regaba con sus lágrimas los pies de Jesús. Y los secaba con sus cabellos. Y besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume. El fariseo, que se llamaba Simón, pensó, no lo dijo, pensó, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Esa es una pecadora. Pero no dijo nada, lo pensó. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús se dio cuenta, supo lo que Simón el fariseo estaba pensando. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo te atreves a dudar de mí? No. Jesús no se fue lleno de pasión, lleno de energía. ¿Usted qué se cree? ¿Cómo le ocurre? ¿Qué le pasa? Venga, arreglamos afuera, como hombres. No, Jesús no hizo eso. ¿Cuál es el ejemplo? Jesús le planteó una parábola, una pequeña enseñanza a Simón el fariseo. Vamos a leer por favor Lucas capítulo 7, versículos del 41 al 43. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Él es Jesús, ¿no? Veamos esto del deudor y el acreedor y los deudores. Entonces, uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50 denarios. ¿Sí? Y llega el acreedor en un acto de generosidad, de bondad, de misericordia y les perdona la deuda. ¿Quién va a estar más agradecido? Es el que le perdonó más. ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, oiga, sí, ¿usted sabe quién está más agradecido? Y llega Simón y dice, al que le ha perdonado más, ese debe estar más agradecido. Y Jesús le dice, oiga, muy bien, ha juzgado rectamente. Miren, yo soy cristiano porque mi deuda era impagable. Yo soy cristiano porque Dios no me ha perdonado mucho. Dios me ha perdonado muchísimo. Yo soy el que debía 500 denarios y fui perdonado por mi acreedor. Incluso yo no voy a decir que 500 denarios. Jesús, si me hubiera puesto de ejemplo, hubiese dicho el que debía 5 millones de denarios. Ese hubiese sido yo. Nuestro Señor entonces defiende a la pecadora,
pero sin sobresaltos. Lo hace primero, fíjense, con una enseñanza práctica, el de los denarios, ¿sí? Y después Jesús le dice, entré a tu casa, le dice a Simón el fariseo, mire, yo entré a su casa, mi Simón querido, mi anfitrionazo, entré a su casa y no me dio agua para mis pies. En cambio esta mujer, esa que tú piensas que es pecadora, con sus lágrimas lavó mis pies y con sus cabellos enjugó mis pies. ¿Ah? Tú no me diste un beso, el beso de saludo. Ella no ha cesado de besar mis pies. Tú no me ungiste cuando entré a tu casa, le dice a Simón, mientras esta mujer me ungió con perfume mis pies. Vamos a leer Lucas, capítulo 7, versículos 47 y 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesús defiende a la mujer porque se arrepintió. O sea, ella va a los pies de Jesús a llorar su arrepentimiento, a derramar lágrimas genuinas de arrepentimiento. Y va a los pies de Jesús porque sabe que Él es el que perdona sus pecados, el que la salva, el que la va a librar de sus cargas, es Él. Y por eso limpia sus pies con sus lágrimas y seca los pies de Jesús con sus cabellos, ¿sí? Y besa sus pies en una actitud de honra, de humildad, de sumisión, de abandono al Señor Jesucristo. Y luego unge sus pies con perfume. O sea, no está ungiendo la cabeza, no, los pies los unge. Sus lágrimas eran de arrepentimiento genuino, de reconocimiento de sus pecados. Ella está reconociendo la gravedad de sus faltas y también está reconociendo que por esas faltas está irremediablemente condenada y condenada a muerte, salvo por el que la salva, el Señor Jesucristo. Sus lágrimas fueron por saber que el ungido era el Salvador. También eran lágrimas no solo de arrepentimiento, sino también de emoción. Estoy con el Salvador, estoy con el Mesías, estoy a los pies del Señor. Y eso es maravilloso. Parece que Simón no creía tener muchos pecados para ser perdonados. En cambio, ella sabía que tenía muchos pecados encima. Y entonces al recibir la gracia, la misericordia, ella amó mucho. Ella tuvo muchísima gratitud. En cambio, Simón, que tenía o que creía tener poco para perdonar, le dice Jesús, poco ama. Y finalmente le dice Jesús a la mujer, tus pecados te son perdonados. Se arrepintió, se humilló, reconoció al Salvador, fue perdonada por el mismísimo Jesucristo. Entonces, así como Jesús no hace alborotos para defendernos, sino que nos defiende con efectividad, así tenemos que tener claro que el que puede juzgarnos decide perdonarnos. El que puede acusarnos con justicia prefiere defendernos. Cristo decidió salvarnos, sin sobresaltos, sin alaridos, sino con ejemplo y enseñanza. Ese es el Señor que nos perdona. Es el Rey de Reyes que no juzga, sino que nos perdona y nos libera. Entonces, fíjense,
que el único que podía juzgarme me defendió. En Jesús